Bienvenidos a este nuevo programa, este nuevo capítulo. Conozcamos nuestro pueblo y su gente. El día de hoy venimos de nuevo con otra historia de un lugar muy emblemático de nuestro municipio, un lugar en donde recurrimos mucho, ¿cierto, Ilsa? Este lugar sí, efectivamente es muy emblemático, es muy representativo de los granadinos, así que la bienvenida a todos para conocer un poco más del templo parroquial. Jonier, todos lo hemos visto, todos lo reconocemos, todos nos sentimos de alguna manera, pues generalizando un poco, identificados con el templo parroquial. Pero ¿qué sabemos de él? ¿Sabemos de la historia? No, la historia es muy poco conocida, solo personas un poco más de los tiempos pasados conocen de pronto un poquito de esta historia, pero Exacto. Nosotros no la conocemos, pero hoy la vamos a conocer. Sí, no, y de pronto no las personas del tiempo pasado conocen la historia. De pronto más las personas que se han interesado por conocer, porque hay personas jóvenes Sí. que se han interesado en este tema. Así que bueno, bienvenidos una vez más a este programa donde vamos a hablar del templo parroquial. Jonier, hablemos un poquito de los recuerdos que tenemos de este templo. Es como tan protagónico para todos. Usted hizo la primera comunión ¿dónde, por ejemplo? Hice la primera comunión acá en este templo. ¿Y usted? También. También. La confirmación. También acá en este También. templo. Ajá. En Semana Santa, en las celebraciones, por ejemplo, la Vigilia Pascual, ¿usted dónde va? ¿La iglesia abajo o acá? Acá, o sea, como que uno La recurre... llamamos la iglesia de abajo, la iglesia de Ajá. abajo, la iglesia de arriba. Yo Pero creo que los uno que nos recurre- escuchan se sienten identificados, ¿cierto? Uno recurre más a este templo, aparte porque hay celebraciones como las 7 palabras. Estas celebraciones de Semana Santa y tan importantes se celebran acá en el templo parroquial, ¿cierto? Que bueno, ya entrando un poquito en la historia, bueno, primero que todo el templo parroquial fue el templo filial, ¿cierto? Ujú. Porque recordemos que Fue la este primera. templo fue la primera construcción del municipio, pues cuando se trasladó para el lugar que hoy ocupa. Ya luego se expandió el municipio y el padre de ese entonces, el párroco, quiso como ampliar más el municipio, y también porque habían muchos feligreses que ya pues necesitan como un espacio más grande, ¿cierto? Entonces por Total. eso inició la construcción de este templo, que apenas se construyó se convirtió en el templo parroquial. Bueno, y el sacerdote de ese entonces, que fue párroco, fue el padre Policarpo María Gómez, que nació en el municipio del Santuario en el año de 1873. Fue quien encabezó la construcción de este templo, precisamente para eso, para ampliar la cobertura de los feligreses, porque vemos que el templo filial es más pequeño, ¿cierto? Sí. Entonces lo que quiso hacer fue precisamente eso. Y lo otro es que también vio como una población que iba en crecimiento, entonces él tuvo como una proyección y dijo, bueno, una iglesia no es suficiente para los feligreses que hay, y en ese entonces pues predominaba muchísimo más el catolicismo, pues todavía en nuestro país, pero en ese entonces pues todo el mundo recurría más a la iglesia y veían pues como la capacidad que se les desbordaba, y por eso se quiso construir este templo. Bueno, ¿y en qué año se empezó a construir? Se empezó a construir en el año de 1930, teniendo en cuenta que desde el año 1812 ya existía la iglesia de abajo, el templo filial, que llamamos ahora, pero fue en el año de 1940 que este templo que vemos ahora se convirtió en el templo parroquial. Y precisamente el padre Policarpo lo construyó como en honor a Santa Bárbara, quería como la iglesia principal, una más grande, otra pues con otro tipo de proyección a la del templo filial. Claro que sí. Bueno, entonces vamos con Mario, que nos va a contar también otras cositas, otros detalles de este templo. Entonces, Mario, hay que ponerle atención porque él dice cosas muy interesantes sobre toda la historia. Totalmente. Así que escuchemos a Mario. El padre Policarpo María Gómez encabezó pues la tarea de la construcción de este templo. Primero, en este sitio, para ampliar la cobertura urbana de Granada, para ampliar el casco urbano que ya se quedaba pequeño. Se ideó la manera de ampliarlo construyendo acá en esta parte el templo parroquial. Estos terrenos eran propiedad
de doña Herminia Yepes Herrera y de don Antonio Tamayo. El padre Polito compró estos lotes para hacer la iglesia y a su vez el colegio que queda adjunto a la iglesia para las hermanas franciscanas. Hoy se llama la Casa de la Cultura Ramón Eduardo Duque. Bueno, Jonier, y el padre Polito, como preferían que lo llamaran, fue el coadjutor del padre Clemente Giraldo porque él ya tenía una edad muy avanzada. Pero ¿qué es un coadjutor? Es una persona que ayuda a otra en el desempeño del cargo, especialmente eclesiástico. Entonces, en este caso, el padre Polito le ayudó al padre Clemente Giraldo pues a todo el tema del servicio de la parroquia en el oficio de párroco. Él estuvo durante más de 3 décadas, Jonier. Entonces él fue la persona que encabezó la construcción del templo. Claro que sí. Y también es de resaltar que cuando él llegó acá en el municipio solamente vivían 500 personas aproximadamente. El municipio en realidad era como muy pequeño. En ese entonces era desde la calle Córdoba, que popularmente le llamamos La Cañada, hasta también donde que lo solemos llamar la calle Jorge Ramón de Posada, donde claro está la Parabólica. Asociación Comunitaria Parabólica de Granada. Ajá. Entonces llegaba como hasta esos lugares. Entonces lo que él quiso con ese templo era como ampliar más que todo el municipio. Y es que tenía 2 intenciones: ampliar el municipio y también que hubiera como más un lugar más grande para todos los feligreses. El padre Polito tenía su mentalidad un siglo después, porque de hecho él tuvo muchos inconvenientes con los personajes notables del municipio que decían, no, pero ¿por qué no ensanchamos mejor el templo actual? Pues hablando del templo filial. ¿Por qué no lo ensanchamos? Es que esa iglesia nos va a quedar muy retirada, porque claro, ahorita podemos ver que, digamos, mirando el tema en perspectiva, desde la plaza hasta donde está ubicado el templo parroquial, podemos decir que sí es lejano, y más en ese entonces que estos terrenos eran pues baldíos, aquí no había nada construido. Entonces el padre Polito tuvo ciertas dificultades con las personas notables, pero él estaba un siglo después, él decía, miraba siempre como en proyección, lo que usted decía, Jonier, ampliar la capacidad para los feligreses y por otro lado que el municipio creciera, y así fue como hizo duplicar prácticamente el municipio, pues desde lo que había en ese entonces. Sí, él afrontó muchos retos. Uno de estos fue como la comunidad y estas personas que no estaban como muy de acuerdo con la construcción de este templo, pero él cayó como a esas personas al construir su casa a diagonal o cerca de este templo. Entonces, en ese tiempo solamente existía en este lugar lo que era el templo que estaba en construcción y la casa del padre Polito. Entonces, a partir de ahí ya las personas como que estuvieron un poco más de acuerdo sobre esa decisión, y ahí sí empezaron como a construir por estos lados, que más adelante vamos a adentrarnos un poco más sobre este tema, ¿cierto? Entonces vamos con Mario, que él también nos va a contar qué otros retos tuvo el padre Polito en la construcción de este templo. Jonier, hay algo que quería pues destacar, y es que tenía como esa capacidad de liderazgo, ese emprendimiento y también una actitud muy irreverente, ¿no? Pues de pronto ir como en contra de la comunidad, porque digamos hoy por hoy y pues siempre la iglesia, pues que somos todos, tenemos mucho poder sobre los sacerdotes, de alguna manera, sobre la manera en que inciden en la comunidad. Entonces él dijo, no, es que yo sé que esto es para el bien del pueblo y yo veo las cosas con proyección. Entonces está bien que las personas notables del municipio, pudientes, piensan eso, que mejor ampliar este templo, pero digo, no, yo voy a construir mi casa acá cerca de lo que yo mismo estoy construyendo, ¿no? Y fue una proyección muy acertada, porque hoy vemos que el municipio pues es un poco más grande, porque pues ¿qué sería si no estuviera este templo, si el padre Polito no hubiera iniciado con esta construcción? Es que le debemos mucho, pero bueno, vamos con Mario, que nos va a contar más detalles de esto. Iniciados pues los trabajos de la construcción del templo, el padre Policarpo se dio a la tarea de
construir fábricas para poder hacer el adobe y la teja para este templo. Recuerden que en esa época no había transporte de camiones para Medellín, entonces era menester hacer esos elementos acá en el pueblo. Para ello compró unas fincas en Las Vegas y allá instaló un tejar. Además compró unos lotes con madera y monte para sacar la leña indispensable para calentar y para cocinar todos los adobes. Esta fue una obra gigantesca de más o menos pues unos 10 años de permanente trabajo, porque el padre Polito los domingos de su jornada pastoral sacaba un rato grande después de misa de 9 para que todos los feligreses transportaran el adobe desde la quebrada del Matadero abajo, la quebrada Santa Bárbara, y lo subieran en convite hasta acá. Los mayores pues cargaban 2 o 3 adobes y los menores, pues los niños, un adobe para la construcción de este templo. Dice la tradición que el padre Polito, vestido todavía de ornamentos después de celebrada la misa de 9, que era la misa mayor en ese entonces, en el templo filial, salía con la gente para que entre todos se hiciera el convite, para subir los adobes desde la quebrada del Matadero hasta este sitio, ya que el mismo padre tenía una recua de mulas y de bueyes que en semana subían el adobe desde el sitio más o menos donde está hoy la escuela de Las Vegas hasta acá, hasta la quebrada del Matadero, y de ahí pues para adelante se hacía el convite con la gente para subir los adobes hasta acá. Johnny, era admirable esa capacidad de movilización que tenía el padre Policarpo de hacer subir las tejas y los adobes para la construcción de esta iglesia mediante el tejar de Santa Bárbara, pues una fábrica que él mismo hizo construir para llevar a cabo pues este gran proyecto. Claro que sí, y también la comunidad lo terminó pues apoyando con el tema de esta construcción. Entonces todas las personas acudían al repique de las campanas del domingo después de la misa mayor, que en ese tiempo era a las 9 de la mañana. Entonces después de la misa la gente ayudaba a traer los materiales para dicha construcción. Entonces es muy bonito, como al principio no estaban de acuerdo, pero al final vieron también esa proyección del padre y lo apoyaron como en todo este proceso. Totalmente, además de que él dijo, no, es que esto va a crecer. Y construyó su casa, como lo decía Johnny hace un rato, construyó su casa muy cerca de esta construcción que él mismo estaba liderando. Bueno, lo otro ahí es que ya en el año de 1940 ya se tenía el frontis construido menos la cúpula. Entonces, digamos que, mejor dicho, ya tenía pues como todos sus planes concluidos hasta el año de 1940, que hasta esa fecha, mejor dicho, llegó el padre, porque ya luego en una visita pastoral del arzobispo Salazar y Herrera fue trasladado, sí, lo trasladaron, ya lo sacaron de párroco, mejor dicho, de aquí en el municipio de Granada, le tocó irse. Bueno, fue en ese mismo año donde el arzobispo Salazar y Herrera bendijo estas 2 construcciones, porque fue el templo y también el local de las hermanas franciscanas, que ya en estos momentos lo llamamos la Casa de la Cultura. Bueno, y cabe destacar que el padre Polito no quería irse sin finalizar y detallar algunas cositas pues del interior del templo. Entonces él mismo sacó de su bolsillo dinero para pagar una cuadrilla de 22 trabajadores para finalizar como estos detalles en el interior del templo, porque él no quería como dejarles trabajo a sus sucesores. Entonces Mario nos va a contar otras cositas de todo este proceso. Dicen los arquitectos modernos que este templo debe haber sido construido con el estilo de el arquitecto sueco Gobarts, que fue quien
diseñó y hizo los planos del Palacio de la Cultura de Medellín, que hoy se llama Rafael Uribe Uribe. Y sí coincide porque la época en que se hizo ese palacio y la época en que se construyó este templo más o menos son coincidentes. Entonces ya para el año de 1940 el templo ya estaba en cierta manera terminado, aunque le faltaba el frontis, pero el Monseñor Salazar Herrera en 1940 vino, bendijo el templo y además bendijo también el local de las hermanas franciscanas, que ellas en esa época se encargaron también del colegio, que pasó a llamarse Colegio de María Auxiliadora, porque antes estaba pues en manos de otra virgen, de Nuestra Señora de Lourdes. Entonces la historia de este templo y la historia de la llegada de las hermanas franciscanas son paralelos, andan juntos, porque los dos se hicieron pues al mismo tiempo. Este templo pues se inauguró en 1940. Luego pues el padre Montoya hizo el esfuerzo para conseguir para este templo todos los escaños, los 70 escaños más o menos que posee. Y el padre Antonio Gallo, después que vino a reemplazar al padre Bernardo Montoya, se puso en la tarea de terminar la construcción del frontis del templo parroquial. Para eso él se inventó una ofrenda especial que se llamó el pesito parroquial, que todos los domingos recogía para la construcción del templo. Entonces el padre Antonio Gallo desde 1955 y hasta 1958 estuvo dedicado pues a construir lo que es el frontis, para terminar el frontis del templo parroquial, con el pesito que recogía cada 8 días. Jonier, qué bonito eso que los sacerdotes, los párrocos que han llegado, que llegaron en ese entonces, tuvieron como esa capacidad de movilizar a la gente, de que todos se unieran en torno a una causa. Y también muy bonito eso que decía Mario, del pesito parroquial, porque en 3 años se terminó de concluir toda esa parte del frontis. O sea, el padre Antonio Gallo, que llegó después de que se fue el padre Polito, terminó de construir ese frontis, y también con la ayuda de la comunidad, con el pesito parroquial. En 3 años terminaron el frontis. Cabe destacar que un ladrillo valía $1. ¿Cuánto vale ahora, Jonier, un ladrillo? Está alrededor de 1.800 un ladrillo, obviamente el más económico. Hay ladrillos que valen más, vale pero mucho más. Ajá. Bueno, y también en el año 1958 fue cuando se inauguró pues el templo, ¿cierto? Ya con el reloj de 4 caras, el campanario. Eso fue con el esfuerzo de la comunidad encabezado por el padre Antonio. Bueno, y también vamos a conocer un poco más de las crisis que ha tenido que pasar este templo. Entonces Mario nos va a contar por qué crisis ha cruzado este templo. El templo, después de la construcción del templo, le tocó afrontar varias crisis, entre ellas los terremotos graves que ocurrieron en Colombia en el año de 1962, año en que se cayó pues la catedral de Sonsón con un sismo bastante fuerte, y esta iglesia también sufrió muchas quebrantos pues en su estructura arquitectónica. Es así como entonces al padre Pedro Antonio Gómez le correspondió forjar el frontis de la iglesia con planchas y con amarrarla con hierros y con cosas para que la iglesia no cayera. Y además le hizo las reformas a las naves laterales, poniéndoles una pequeña réplica
de la cúpula mayor de la iglesia en cada uno de sus lados. Entonces eso se hizo por los años de 1970. Bueno, y aquí hablándoles ya desde otro lugar del templo parroquial, porque afuera nos estábamos quemando del sol. Está ¿cierto? haciendo mucho sol. Entonces, bueno, contarles que hay algo muy curioso del padre Antonio Gallo, y es que además de que quiso realizar algunas reformas para que el templo fuera más resistente, que no se cayera con los temblores, también quiso tener muchísimas imágenes en el templo. Tanto es que anteriormente, pues cada vez que adquiría una, hacía una procesión, o sea que más o menos cada 8 días o mínimo Pues cada mes hacía imagínese. una procesión con una imagen que conseguía. Ajá. Ya sea, sí, normalmente feligreses que los donaban. Entonces, bueno, acá solamente le mostramos una, pues no sabemos si con ella en ese entonces hicieron la procesión, pero imagínese, Johnny, si hoy por hoy decimos que hacen muchas procesiones en el municipio, hágame el favor en ese entonces con cada imagen Cada que 8 conseguía. días todo el mundo ya sabía que era procesión. Sí, porque en ese tiempo las imágenes la donaban los feligreses, ¿cierto? Entonces era muy recurrente estas donaciones y también muy recurrente esas procesiones. Bueno, y también es de contarles que este templo tiene un estilo gótico y romano, ¿cierto? Los arcos de acá, de la parte interna, es un estilo romano, ya las torres de la parte de afuera ya son un estilo más gótico, ¿cierto? Bueno, y también yo creo que es algo muy importante este templo para nuestra comunidad granadina, ¿cierto? Todos ubicamos muy fácil lo que es el templo, a todos nos parece muy bonito y es un lugar donde recurrimos un punto de referencia, total. En muchas ocasiones. Gracias pues entonces a la visión del padre Policarpo María Gómez, que se inspiró en la construcción de este templo y que gastó gran parte de su fortuna y de su salario y de sus esfuerzos en la construcción de este templo. Por eso hoy pues gozamos de este templo. Además, otros sacerdotes pues han también trabajado en el embellecimiento del templo. Es así como los vitrales son obra del padre Francisco Hoyos, que se empeñó en que cada una de las familias pudientes del pueblo donase un vitral para la iglesia. Es así como logró hacer los 13 o 14 vitrales que tiene la iglesia, cada uno por un costo de 5 millones de pesos, y cada una de las familias donó pues este vitral para adornar las naves laterales. También el padre Francisco, que arregló también el atrio de la iglesia, y en el año de 1957 se puso también en el atrio de la iglesia la estatua en bronce de Monseñor Tiberio de J. Salazar y Herrera, quien fuera obispo bendiciente de esta catedral y oriundo también del municipio de Granada. Además, el padre Darío Campo se dio a la tarea también de decorar la iglesia con esos cuadros que están en el techo de la iglesia, con motivos bíblicos, pero que un artista o varios artistas de Granada y de la ciudad de Medellín hicieron para adornar este templo, que tiene pues una gran cantidad de cuadros pintados al óleo y que adornan el techo de la iglesia parroquial. Hay que mirar también algunas obras de arte que están aquí en la iglesia, como son pues también la del bautisterio, que la pintó un señor de santuario y que todavía pues existe en la iglesia y que habrá que tratar de restaurar y retocar para que no se pierdan todas estas obras artísticas que en estos pueblos pues sobre todo la religión y la iglesia son las que más promueven, digamos, la creación artística en las personas que hacen de alguna manera el arte religioso.
Dilsa, ahora vamos con unos datos muy curiosos sobre este templo, unos datos que no conocíamos la verdad. El primero de ellos es que un obrero en medio de la construcción de este templo, él estaba pintando una de las partes de acá del interior y se cayó y pues Falleció. falleció, Se ¿cierto? murió. Entonces se murió pues Es que el templo por es la muy caída. alto. Ajá, entonces al caer pues sí falleció. Bueno, otro dato importante ahí es que la Iglesia Universal ha cambiado como un poco ese tema de la liturgia, entonces por eso muchas cosas que antes existían pues ahora ya no existen. Por ejemplo, el comulgatorio. Jonier, pues yo creo que a ninguno de los dos nos tocó el comulgatorio. No, a Y ninguno estaba en la nos iglesia de abajo, el templo filial, y también estaba acá. Pero la Iglesia Universal Decidió como quitarla para que no hubiera como esa barrera entre el sacerdote y la comunidad. Entonces, fueron demolidos por el Concilio Vaticano II, eso era lo que me estaba intentando acordar. Entonces, ellos demolieron lo que fueron los comulgatorios, dejaron de existir también los coros, que acá se encuentran, pues en las dos iglesias tenemos los coros en la parte de atrás del templo. Aquí en el templo parroquial ya no funciona, pero usted lo ha visto funcionar en la Semana iglesia, Santa, en filial. el templo de abajo, en el templo filial, sí es recurrente como ver a la persona que canta o a las personas que cantan en la parte de arriba, ¿cierto? En donde anteriormente, en tiempo pasado, pues se realizaba más habitualmente, ¿cierto? Bueno, otro dato curioso es que el padre Polito hizo instalar a mediados del siglo XX un generador de energía, ¿cierto? Por medio de la quebrada de Santa Bárbara. En ese entonces, alrededor de 300 familias o más pagaban 50 centavos al mes pues, por la energía y las familias pues al ver que el padre Polito hizo instalar este generador pues quedaron pues muy asombrados de esa instalación, ¿cierto? Cuando se inauguró, eso fue un sábado a las 6 de la tarde, que las personas cuando vieron que se encendieron las luces, como, ¿qué es esto? Por Dios, algo que no se había visto. Y Jonier, hay algo que me pasó contarles y es que, bueno, devolviéndonos un poquito, dejaron de existir los comulgatorios, los coros y el púlpito, donde, digamos, se graban las Eucaristías, pero ahí se hacía el sacerdote para predicar, entonces eso también dejó de funcionar para esas cosas. ¿Y por qué dejó de existir el púlpito? Para acercar más al sacerdote con los feligreses. Y de esta manera los feligreses empezaron a ser como un poquito más parte activa de la liturgia, se acercaron más al sacerdote porque sí había como una brecha y como cierta distancia, entonces eso quisieron hacer. Bueno, retomando esa parte de la energía eléctrica que es muy importante, entonces imagínense, al padre Polito también le debemos eso, que trajo la energía aquí al municipio. Sí, algo muy necesario pues para la comunidad, ¿cierto? Bueno, otro dato curioso es que el padre Polito donó 5.000 pesos para la construcción del colegio de niñas, que en ese tiempo pues era... De señoritas. De señoritas. En ese tiempo era pues una cantidad de plata más grande que lo que es ahora, 5.000 pesos. Él al inicio dijo que era como una persona anónima, ¿cierto? Pero luego confesó que había sido él, pero que lo hizo como por orden de la Virgen María, porque es de destacar que él era una persona muy devota a la Virgen María. Y hablando de ser devoto a la Virgen María, él tenía como una intención con la Virgen María, que era irse a vivir a Lourdes para vivir más cerca de ella. Sí. Pero de hecho, él dijo en ese entonces que la Virgen le había anunciado, le había dicho que siempre la iba a tener con ella, donde quiera que esté, que siempre la iba a tener con ella. Entonces, de alguna manera eso lo impulsó a donar 5.000 pesos para la construcción del colegio de las hermanas franciscanas, el colegio de María Auxiliadora, que era de señoritas, que ahora funciona la Casa de la Cultura. Entonces fue por orden de la Virgen. Lo otro es que él donó 5.000 pesos, pero adicional la comunidad debía donar otros 5.000 pesos, entonces fue el compromiso, que esa persona anónima, que ya después le dijeron, no, diga, ¿quién donó eso? Que ya le tocó aceptar que fue él, pues por orden de la Virgen María. Entonces así con 10.000 pesos fue que se terminó esa construcción. Jonier, algo ahí para hablar es que no solamente trajo el servicio de energía eléctrica, sino que de alguna manera
influyó en que el acueducto también se diera aquí en el municipio, porque lo que le dijo al municipio en ese entonces es, bueno, si la parroquia pudo con la planta eléctrica, el municipio tiene que poder poner el servicio esencial del acueducto. Entonces, de esa manera fue que el alcalde en ese entonces, a ver, me acuerdo, que le dijo al alcalde, al señor Neftalí Zuluaga, y al presidente del consejo, el señor Ladislao Tamayo, como que, bueno, nosotros pusimos esta planta de energía eléctrica, ustedes ayuden a la comunidad de Granada para que tengan el servicio de acueducto. Y así estas dos personas, el alcalde y el presidente del consejo, emprendieron ese reto y ya ahí fue como llegó el servicio del acueducto también aquí en el municipio. Bueno, entonces ya el padre Polito nos demostró cuán importante fue él acá en el municipio. Ya vimos que el pueblo es un poco más grande gracias a él, a la proyección de él. Ajá, y a la construcción de este templo. Bueno, también vimos lo de la energía, entonces fue una persona muy importante para como el crecimiento del municipio de Granada. La iglesia tiene varias placas, ¿cierto? La una está en homenaje al padre Policarpo María Gómez, o dos placas principales están dedicadas al padre Policarpo María Gómez, con motivo pues de las bodas de oro sacerdotales. Y fuera de eso, en este sitio funciona pues también lo que se llama, está también la tumba del padre Polito, ¿cierto? Los restos mortales de él se encuentran en este templo también, aquí reposan, porque él fue, pues es decir, a la larga él fue pues el artífice del templo, y por eso sus restos mortales están aquí en esta iglesia. También hay que recordar que el padre Policarpo María Gómez fue quien mandó a hacer todo, digamos, los apóstoles y todas esas reliquias que hay para la Semana Santa. Las hizo un señor de Santa Rosa de Osos que se llamaba Sebastián González, que era un artista de Santa Rosa de Osos. Hizo todos los 12 apóstoles, las vírgenes y la mula y todas esas cuestiones de Semana Santa. Fue una adquisición que hizo él y que las construyó un artista de Santa Rosa. Bueno, nos despedimos pues con esta bella vista. Eso fue todo por el programa de hoy, por el capítulo de hoy. Esperamos que se sigan conectando y se sigan poniendo las pilas con estos programas para que sigan conociendo y sigamos conociendo las historias que esconde este bello municipio, ¿cierto, Itza? Ponerse las pilas, porque esto es cultura general. Bueno, aunque nosotros no lo sabíamos, pero estamos en un constante aprendizaje. Esperamos que hayan aprendido bastante del templo parroquial. Ya hablamos de lo que fueron de nuestros dos templos, y en esta ocasión pues ahondamos un poquito más en una persona muy protagonista en cuanto al templo parroquial, que fue el padre Policarpo María Gómez, que algo que nos faltó decir y es que murió en pobreza casi absoluta. O sea, definitivamente fue un misionero, fue entregado a grandes obras como las que vimos aquí en nuestro municipio. Y bueno, nada, aprendimos bastante y esperamos pues que ustedes se sigan conectando muchísimo más. Jonier, más o menos, ¿qué tendremos para la próxima? ¿Hablaremos de un lugar o qué? Ya saben ustedes cómo es la dinámica de este programa. En nuestro próximo capítulo será conociendo un emprendimiento bastante interesante. Entonces la idea es que ustedes se conecten, podamos conocer la historia de este emprendimiento y más que todo el proceso, ¿cierto? Muchas veces vemos los emprendimientos pero no conocemos su proceso. Entonces, exactamente. Bueno, los esperamos en un nuevo capítulo. Dentro de 15 días nos vemos en este programa que se llama Conozcamos nuestro pueblo y su gente.